Un contrato colectivo de trabajo es un convenio entre los trabajadores de un establecimiento laboral, en este caso de una institución educativa, representados por el sindicato, y los representantes del patrón, que en este caso es la institución o el establecimiento laboral. Este convenio, el objeto que tiene es establecer las condiciones en que se va a prestar el servicio en esa institución o en ese establecimiento laboral. En este caso, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso es un contrato colectivo de trabajo. Dice que el sindicato es una asociación permanente de trabajadores, cuyo objeto es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. También el artículo 356 de la ley dice trabajadores o patrones. Los patrones también se pueden agrupar, pero ellos lo hacen generalmente en cámaras, en otro tipo de agrupaciones. Que un sindicato demuestra o evidencia la unión de trabajadores. De hecho, el significado nominal o etimológico de la palabra sindicato nos dice mucho, porque deviene del griego sin, S-Y-N, que significa con, y dique, D-Y-K-E, dique, o diquet, que significa justicia. Entonces, nominalmente o terminológicamente, sindicato significa la justicia conjunta, la justicia de los trabajadores. Se necesita un sindicato porque la unión siempre es mejor a la dispersión. O sea, los trabajadores conscientes de que si ellos exigen por sí mismos o aisladamente mejores prestaciones, conservar sus condiciones de trabajo que han sido benéficas, pues no les hace caso el patrón. Entonces se unen para tener más fuerza. Entonces esa es la razón de ser del sindicato, la justicia conjunta, la justicia de todos. Nada más como corolario puedo decir que hubo épocas en la lucha de los trabajadores en Europa y en México en la que la primera época en cuanto a las organizaciones de los trabajadores fue una época o una etapa que se llama de prohibición. Se prohibió que se organizaran los trabajadores por parte del Estado, inclusive se les criminalizó. Posteriormente se entró a la etapa de la tolerancia. Ya no se les criminalizaba a los trabajadores, pero no se les reconocían sus derechos. Ya finalmente en la tercera etapa se habla de una legalización, en la que en las leyes está contenido, tanto en la Constitución en nuestro caso y casi en todos los países, la Constitución y la ley, está reconocido ese derecho de sindicación, el derecho de organizarse para defender los intereses de los trabajadores. En nuestro caso, bueno, en todo el mundo, el Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo protege esta organización. El convenio se llama Derecho de Sindicación y Protección del Derecho de Sindicación, y sus artículos garantizan los países que lo han firmado de que van a proteger, no van a obstaculizar inclusive el que los trabajadores se agrupen, se organicen, se asocien en sindicatos para defender sus derechos, sus intereses. El sindicato universitario, primero, antes que nada, hay que reconocer, y todos lo sabemos, que todos trabajamos por necesidad. O sea, eso nos identifica a todos los trabajadores, que hay unos trabajadores que realizamos diversas actividades, o inclusive que estamos, ¿cómo les puedo decir?, identificados, sindicatos, por ejemplo, trabajadores que realizan actividades técnicas, un poquito más profesionales, pero todos trabajamos por necesidad. Entonces, en las universidades hay trabajadores, por ejemplo, administrativos, los que atienden en las oficinas a los alumnos, hay trabajadores académicos, los que imparten clase, los que se dedican a la docencia. Entonces, estos trabajadores también tienen necesidades, o sea, tienen que luchan y tienen necesidad de tener buenas condiciones de trabajo, de mejorar sus prestaciones, y por eso es que la propia ley les da la facultad de agruparse, ya sea gremialmente. Los trabajadores administrativos de las universidades pueden hacer su sindicato, o
los trabajadores académicos pueden hacer sindicato también, entonces se le llaman sindicatos gremiales. Cuando los trabajadores administrativos y académicos se unen en un solo sindicato, o sea, ahí no importa el gremio, conforman un sindicato que se llama de institución. O sea, ahí están aglutinados los dos gremios, los administrativos y los académicos. Como es el caso de nosotros en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrupa a los dos sectores, al sector administrativo, técnico y manual, y al sector académico. Y ya hay... Sí, actualmente nosotros estamos emplazando a huelga a la universidad porque es nuestro legítimo derecho. Debemos emplazar a huelga cada año por revisión salarial y cada 2 años por revisión integral del contrato colectivo de trabajo en su aspecto general del clausulado. Entonces, ahora tenemos un emplazamiento a huelga por revisión contractual y salarial, la del 2023. Estamos en la etapa de prehuelga. O sea, un emplazamiento a huelga cuando se presenta el escrito ante la autoridad competente, dice la ley que se inicia la etapa de prehuelga. Etapa de prehuelga hasta el estallamiento de la huelga. En la etapa de prehuelga, la autoridad, una vez que notifica al patrón del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga que presentan los trabajadores a través de sus representantes sindicales, la autoridad competente fija una audiencia de conciliación, la cual podrá prorrogarse. En esa audiencia de conciliación, lo dice el artículo 926 de la ley, lo que se va a procurar es que haya una conciliación. Estamos en esa etapa, estamos llevando a cabo pláticas conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y mesas de trabajo también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No han prosperado como nosotros quisiéramos, pero es parte de la negociación y esperamos que encontremos puntos coincidentes, razonados de ambos intereses para poder solventar este emplazamiento en beneficio, desde luego, para los trabajadores de la UACM y también para la institución. En esta etapa de prehuelga, lo que los trabajadores necesitamos es organizarnos inclusive para ejercitar nuestro derecho, que es el derecho a huelga, y de esta manera hacer un frente común que nos permita llevar a cabo una negociación exitosa, que nos permita comprender que también tenemos obligaciones, ¿no? El artículo 7 de nuestros estatutos señala que los trabajadores, los afiliados, debemos de participar en las guardias, debemos de participar en los eventos del sindicato. ¿Esto qué nos denota? Que en la medida en que nosotros participamos, pues fortalecemos nuestra organización sindical y a la vez podemos hacer frente, o más bien podemos enfrentar con éxito todas las cuestiones negativas que pueden los representantes de la UACM ante las propuestas de mejoras de nuestras prestaciones, porque de eso se trata. Un contrato colectivo de trabajo contiene mejoras más allá o más arriba de la ley. La Ley Federal del Trabajo contiene derechos mínimos. Y por ser derecho social, los legisladores, la legislación nos permite crear un contrato colectivo de trabajo con mejores prestaciones. Los trabajadores lo contenemos. Estas prestaciones no deben de menoscabarse ni de restringirse, puesto que también están comprendidos como derechos humanos. Y los derechos humanos no deben de ser regresivos, lo dice el artículo 1 de la Constitución. El derecho de huelga está consagrado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. La huelga es la suspensión de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, que en este caso es una coalición permanente, lo es el sindicato. Es el instrumento de presión que tienen los trabajadores para poder conservar sus prestaciones y mejorarlas. Dice la ley que a la sociedad le interesa sobremanera que se respete el derecho de huelga. Lo dice en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque antes de que se reconociera en las legislaciones el derecho de huelga,
lo que las partes hacían era enfrentarse violentamente. Y bueno, no se necesita ser sabio para saber el resultado. Quien tiene el poder, más poder económico, pues generalmente pues salía ganando. O sea, en este caso es el patrón. Sabemos de huelgas como la huelga de Cananea, ¿verdad? La huelga de Río Blanco, en donde hubo violencia y hubo sangre. Entonces, la sociedad, que ante estos acontecimientos, a través de su órgano legislativo, establece un procedimiento de huelga regulado para que los trabajadores echen mano de este instrumento dentro de los cauces legales y puedan presionar a su contraparte dentro de la legalidad para conservar sus prestaciones y mejorarlas. Esto es derecho social. El derecho de huelga está regulado. Dice el artículo 387. Cuando se trate de un contrato colectivo inicial, los trabajadores podrán negociar con su patrón voluntariamente. En caso de que el patrón, dice la ley, se niegue a firmar el contrato, por ejemplo, al que han llegado, o los acuerdos a que han llegado, los trabajadores, dice la ley, podrán ejercitar el derecho de huelga que establece el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 450 establece los objetos de la huelga. Uno de los objetos es, por ejemplo, celebrar un contrato colectivo de trabajo y revisarlo en su aspecto salarial cada año, en su aspecto integral cada 2 años. Entonces, esos están ahí los objetos. La huelga está regulada y es un derecho de los trabajadores, de las y los trabajadores. La huelga definitivamente es el último recurso que tienen los trabajadores para poder exigir, primero, que sus derechos no sean menoscabados o no sean reducidos, y en segundo lugar también ante el costo de la vida elevado, ante la inflación que tenemos en estos momentos más allá del 8%, tienen también el derecho de aumentar sus prestaciones, o sea, aumentar su salario. Con esto, siendo el último recurso, los trabajadores echan mano de este instrumento de presión precisamente para que no sean anulados sus derechos que tienen en el contrato colectivo, que son mejores que los que establece la ley, e ilegítimamente que también puedan aspirar a mejorar los derechos, sus prestaciones también que tienen en el contrato colectivo.